Somavisión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan, con el Dr. Yatensi Bonilla, con el tema ¿qué es la predestinación? Parte 2. Estamos aquí nuevamente con ustedes en este su programa Respuestas a preguntas que incomodan con Yatensi Bonilla. ¿Cómo te has sentido, Yatensi, estos últimos días? No, muy contento porque estamos trabajando una pregunta que nos mandó hace meses una persona sobre lo que es la predestinación y justo ya estamos contestando esta pregunta. Yatensi, ¿crees que la respuesta a esta pregunta trae edificación al pueblo de Dios? ¿Crees que trae polémica o división? No sé, lo único que sé es que estamos respondiendo muy profesionalmente y muy técnicamente, más allá de las repercusiones que va a tener. O sea, yo creo que este programa se ha elaborado para responder objetiva, científicamente, porque a veces se tejen muchos mitos sobre cuestiones que nunca existieron. Y a veces la gente va creando una cultura sinónimo de verdad de algo que no tuvo una base. Entonces es bueno aclarar muchos conceptos desde el corazón de las escrituras, manejando las lenguas originales y también del corazón de la historia. Respecto a esto, entonces, es importante señalar que el objetivo de Respuestas a preguntas que incomodan no es dividir, no es tampoco criticar, sino edificar a la iglesia, desde la pastoral, desde la académica, lo académico, con la verdad, con el profesionalismo que nos caracteriza al respecto. Nosotros como pastores y como teólogos, Yatensi, respetamos todas las tendencias, ¿verdad? Fue Karl Barth el que dijo: un teólogo que no sabe dialogar con otras teologías no puede ser llamado teólogo, ¿verdad? Nosotros respetamos a los de iglesias de tendencia de libre albedrío, a los de tendencia salvo siempre salvo y a los que están en la doctrina de la predestinación. Pero estamos respondiendo a esta pregunta que un televidente envió genuinamente con respecto a qué es la predestinación. Y para hacer un resumen del programa anterior, estuvimos viendo de que la palabra predestinación viene del griego, recuérdame la palabra. Proorizo. Proorizo, y proorizo significa etimológicamente llamar, convocar, invitar. O sea, Dios llama, Dios nos convoca, Dios nos invita a ser sus hijos. También dijimos en el programa anterior de que la palabra predestinación como tal no aparece en ningún texto bíblico. Aparece, repito, proorizo. ¿Quién entonces fue el que puso esta palabra en las Sagradas Escrituras? Depende aquí de los traductores. San Jerónimo, siglo V, influenciado por su amigo y contemporáneo San Agustín de Hipona, que a su vez fue influenciado por un gigante de la filosofía, Platón, quien concebía el mundo de las ideas y el mundo material. Para Platón, entonces, las ideas o el alma del ser humano estaba ya predeterminada a volver a su mundo de origen, el mundo de las ideas. Esto plasmó fuertemente el corazón y mente de San Agustín de Hipona y obviamente a San Jerónimo. Interesante. El programa anterior sentamos las bases históricas y filosóficas, pero no podemos detenernos aquí, porque hay otros pensadores ya por el siglo XVI que hicieron fuerte esta doctrina y que desde ahí muchas iglesias también han fundamentado sus bases, sus doctrinas. Nos referimos a Ulrich Zwinglio, por ejemplo, del siglo XVI, Juan Calvino también. Yatensi, ¿qué tenemos para hoy? Sí, como usted ya lo mencionó, Gabriel, vamos a descubrir o a dialogar sobre los pensamientos teológicos de varios reformadores que también siguieron cristianizando esta doctrina que cristianamente nació con San Agustín de Hipona entre los siglos IV y V y que Agustín, como usted lo dijo en el resumen, lo tomó de Platón. Ahora, el catolicismo antiguo, Gabriel, hubo muchas discrepancias. Existieron grandes cristianos, doctores de la Iglesia, que siguieron la línea de Agustín y otros que no estuvieron de acuerdo con Agustín. O sea que Agustín sentó las bases para una polémica doctrinal posterior que hasta el día de hoy la vemos todavía reflejada. Ahora, miremos más en la Reforma. En el siglo XVI, cuando se da la Reforma, aquí una aclaración, la Reforma no la dio solamente Lutero, no, al mismo tiempo existieron varias reformas paralelamente con Lutero. Pero fue Martín Lutero el que históricamente clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, y pareciera de que los historiadores han hecho de ese evento lo máximo.
Bueno, lo que pasa es que los historiadores se focalizaron en Lutero, pero paralelamente a Lutero existió un Ulrico Zwinglio, Correcto. que es tan contemporáneo como Lutero, y los dos hicieron las reformas paralelamente. Pareciera que Ulrico o Ulrich Zwinglio ha sido opacado por la sombra de Martín, ¿verdad? En cierto sentido, sí, sí. Ahora, mire, la reforma protestante de Ulrich Zwinglio, o de Ulrico Zwinglio, fue fundamentado con una teología de la predestinación. Un momentito. ¿Tú estás diciendo que es Ulrich Zwinglio quien populariza esta doctrina? ¿No es Juan Calvino más bien, Yatensi? Bueno, Juan Calvino se inspiró en Zwinglio, un poquito posterior, porque históricamente primero es Zwinglio. Inclusive si vamos a ver la fecha de nacimiento y de muerte, ahí ya no lo dice todo, porque Zwinglio nace en el año de 1484. Un año después que Martín Lutero. Exactamente, cierto. Y muere en el año de 1531. En cambio, Juan Calvino nace en el año de 1509 y muere en el año de 1564. O sea que realmente la teología calvinista fue inspirada por la teología de Zwinglio. Y esto es muy importante, Yatensi, porque en los libros de historia se suele ver a Juan Calvino como el padre de la doctrina de la predestinación, ¿no? Pero tú nos estás diciendo que es más bien Ulrich Zwinglio quien ya toma las ideas de San Agustín y de otros pensadores para escribir sus pensamientos. Mira, que hay una cosita. A veces los historiadores se enamoran de un personaje y escriben sobre ese personaje y lo da a entender que es el único. Y a veces no se focalizan sobre otros que ya existieron. Entonces yo creo que hay que recuperar la paternidad teológica de la predestinación protestante con Zwinglio, porque Calvino es un efecto de Zwinglio. Aunque también Calvino le dio otro giro, correcto, diferente, otra tendencia, otro foco, pero en sí la esencia la toma de Zwinglio, que Zwinglio tomó de San Agustín de Hipona y de una vertiente histórica. Aunque la predestinación de San Agustín de Hipona, como dijimos en el programa anterior, no es como la que se conoce hoy realmente, ¿no? Que unos son predestinados para salvación y otros predestinados para condenación. Me parece que en el pensamiento agustiniano estaban todos predestinados de alguna u otra manera a volver al lugar de origen. El alma se va con Dios. Hablemos de Ulrico Zwinglio, Yatensi, para entender su doctrina. ¿Qué mismo era él? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Y dónde lo hizo? Zwinglio fue el reformador suizo de Zúrich y fue un humanista. Él perteneció a los círculos humanistas, como también perteneció Juan Calvino. El humanismo de la época moderna es muy importante. Ahora, cuando hace la reforma que hizo Zwinglio fue una reforma más patriótica, porque él amaba a su país, a su tierra natal, a Suiza. Y los suizos eran grandes soldados que vendían sus servicios como mercenarios a los que adquirían su servicio. Entonces, él quiso decir, mire, el catolicismo antiguo no ha ayudado a una identidad patriótica nacional. Entonces, él quiso dar autoestima a los suizos, decir, mire, ustedes no se vendan como mercenarios al mejor postor, ustedes tienen su propia identidad. Y por ahí él fue confesionando la reforma. Ahora, esto ayudó mucho la predestinación a este objetivo. O sea que Zwinglio más bien organizó y fue el gestor de una reforma protestante en Suiza, en Zúrich, pero más de tendencia política, vamos a decir. Y patriótico, y patriota. Ahora... Pero, y justamente, ¿qué tiene que ver eso con la predestinación? Para allá vamos, ¿no? Sí, justo para ese punto vamos. Él toma a Agustín, y usted ya lo aclaró. Agustín tuvo un concepto de predestinación más que todos se van a salvar. Más universal. Más universal. En cambio, Ulrico Zwinglio fue mucho más bipolar. Él dijo, mire, fundamentemos la predestinación en un tema muy importante, la soberanía de Dios. Ese es el fundamento de la doctrina de la predestinación de Ulrich Zwinglio. La soberanía, dijo él. O sea, Dios decide. Dios decide, porque Él es soberano. Y tomó un texto de las Escrituras en los Evangelios cuando dice, ninguna hoja de un árbol se va a caer sin el permiso y el perfecto control soberano de Dios. Porque aún los cabellos están contados, dice. Exactamente. ¿No? Entonces, él toma esa parte de la Escritura y empieza a fundamentar su doctrina.
Ahora, dice él, y mire que es lógico lo que dice Zwinglio, tiene una gran lógica, Es Gabriel. muy bíblico además. Sí, porque dice, mire, si Dios es soberano, una consecuencia de su perfecta omnipotencia, omnisciencia, Omnipresencia. y omnipresencia de su soberanía es que Él controle todo, Incluso el futuro. también el futuro y el comienzo. O sea, la soberanía de Dios genera un control perfecto de todos los acontecimientos históricos, desde antes y después. Cuando hablas de un control total, hablamos entonces que Dios, en el concepto de Zwinglio, tiene el destino de la humanidad ya fijado. Exactamente, porque si Dios no tuviera el destino de la humanidad, significa que no es omnipresente, omnisciente, Y ya no o Dios. sea que no hay una soberanía de Dios y ya no es Dios. Esa es una lógica para fundamentar Es un su pensamiento doctrina. muy genuino, ya te Y muy lógico. Y muy profundo además. ¿Sí? Entonces, bajo la omnipresencia, bajo, ¿cómo se llama? Todo el omnipresente, Omnisciencia. omnisciencia, o sea que Dios controla todo, lo controla Dios. Es por eso que Dios ya tiene dos tipos de personas en la salvación: los electos y los reprobos. ¿Y ese no fue un invento de Juan Calvino, más bien, esos No, términos? no, lo inventó Zwinglio. Qué interesante. Que Calvino lo retoma es otra cosa. Y tú sabes que a mí me gusta la historia y yo siempre había leído que era Juan Calvino el que inventa esos términos, los electos y los reprobos. Los electos que son los hombres destinados para salvación y los reprobos los hombres destinados para perdición. Pero tú dices que fue Zwinglio más bien quien Claro, inventa eso. fue Zwinglio. Que Calvino lo retoma los conceptos, lo depura y le da otro giro, es otra cosa, Gabriel. Entonces dice Zwinglio, si Dios tiene todo el control, o sea, es como la palabra antes, Zwinglio fundamenta la predestinación dentro De la soberanía. de la soberanía, esa es la palabra correcta, la soberanía. Entonces quiere decir que Dios desde antemano tiene dos grupos de personas: los electos que fueron elegidos, predestinados para la salvación, y los reprobos que fueron elegidos y predestinados para la condenación. ¿Dónde se basa bíblicamente Zwinglio? Se basa en Efesios 1:5 y en Romanos 8:29. ¿Podemos leer esos versículos? Claro. Bien, justamente acá tenemos el pasaje de Romanos 8:29, Yatensi. Vamos a Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya te insisto, estos versículos están claritos, al menos en esta versión. Bueno, ya en el programa anterior dijimos que eso es una traducción más del texto latino, de la Vulgata Latina, que San Jerónimo ya quería esa doctrina y la deposita en el texto griego. Tendría que ser prorizo. Ahora, si usted lo traduce con el término griego, ¿Cómo quedaría? sería, y sabemos que los que ama a Dios, porque los que antes conoció también los eligió, o los invitó, O los llamó. convocó, los llamó. Ya cambia el sentido. Y si aplicamos el prorizo, en el versículo 30 decía, y a los que Llamó, llamó, convocó, convocó, invitó. Entonces ya va cambiando el sentido escriturero. Pero claro, hay que ver que Ulrico Zwinglio lee el texto desde el texto latino, porque ya se había traducido al inglés, al alemán, a las lenguas de los Países Bajos, desde el latín, de la Vulgata Latina, a las lenguas vernáculas. Tenemos que recordar a los amigos televidentes que la Vulgata Latina, que fue creación de San Jerónimo, tuvo un gran impacto en toda la Edad Media, Sí, incluso sí. para los reformadores. ¿Sí? Porque todas las traducciones que se hicieron al español, al alemán, al inglés, fue del texto latino. Es decir, que estos reformadores, al parecer, no recurrían a los textos originales, sino que recurrían a la Vulgata pensando que era un texto original, y de hecho es una muy buena versión, pero vemos que tienen algunas complicaciones aquí, ¿no? ¿Sí? Mire, Gabriel, entonces, ¿qué pasa en el fondo? Con todos estos antecedentes, Ulrico Zwinglio va elaborando toda una teología de la predestinación desde la postura agustiniana, y
y fundamentado y sustentado por la teología de la soberanía de Dios. Dios tiene todo el control. Entonces, si Dios controla todo, también controla quiénes van a salvarse y quiénes van a condenarse. Dijo Zwinglio, me parece una incoherencia que Dios no sepa quiénes se van a salvar y que Dios no sepa quiénes se van a condenar. Desde ahí me parece con mucha lógica, pero Zwinglio se distancia de la postura primera de San Agustín, ¿no? En el concepto de la salvación universal, de que todos volvemos a Dios. ¿Por qué ¿Sí? se distancia Zwinglio? ¿Qué lo llevó a formular dos tipos de personas? Lo que pasa es que también Rudolf Zwinglio le está dando una dedicatoria al Papa, a toda la